¿Listo? Muy bien, ya hemos comenzado a transmitir en vivo nuestro sermón del día de hoy, nuestro servicio. Así es que vamos a mandar saludos a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, al cual hemos titulado Nadie. Así se titula el sermón del día de hoy y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Colosenses capítulo 2, versos 18 al 19. Nuestros queridos hermanos aquí ya están listos con su pasaje y puestos de pie. Amén. Así es que vamos a darle lectura. Presten mucha atención. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo hoy nos dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu palabra, Señor. Sabemos que es algo espiritual, es nuestro alimento espiritual, y traemos hambre, Señor, tenemos apetito de este alimento, Señor. Así es que te ruego que lo bendigas, que lo santifiques y que nos ayudes a todos nosotros a entenderlo y a comprenderlo, porque nuestro deseo es ponerlo por obra, Señor, para glorificarte, para que nosotros podamos crecer en la fe. Ese es nuestro deseo, Señor. Así es que nos ponemos en tus manos desde este momento y que seas tú dirigiendo este servicio por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, entonces nuestro sermón se titula Nadie, ¿verdad? Y a través del estudio pues se van a dar cuenta por qué le hemos titulado así, ¿de acuerdo? ¿Pueden tomar sus lugares? Bien, la semana pasada el apóstol Pablo nos ha dejado muy claro, nos hizo una advertencia y pues nos dijo que nosotros como cristianos no debemos de permitir que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Pues esas reglas solamente eran sombra de lo que había de venir. Es decir, todas esas celebraciones judías tenían como objetivo señalar alguna de las características de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? Pues nosotros ya las conocemos, ¿no? Su santidad, su misericordia, su bondad, su humildad, su mansedumbre, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo lo que Él iba a hacer por nosotros, su obra, ¿no? Bien, entonces, pues todo aquello que estaba en la ley de Moisés, pues era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era nuestro Señor Jesucristo. Él es la realidad, Él es la esencia verdadera y no una simple sombra. Y por esta razón nosotros ya no debemos de seguir viviendo a las sombras del Antiguo Testamento, ya no debemos de vivir a la sombra de la ley de Moisés, a la sombra del Antiguo Pacto. No, ya no. Nosotros debemos de vivir a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya vino. Repito, Él es la realidad, Él es la esencia verdadera. Él se manifestó así en carne, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues de hecho la Biblia nos enseñó que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y nos hace partícipes de eso. Él dice claramente que nosotros también somos la luz del mundo, para iluminar, para guiar a los incrédulos hacia los pies de Cristo, para guiarlos al arrepentimiento y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es algo hermoso, ¿no? Por todo esto, el apóstol Pablo hoy continúa diciéndonos lo siguiente en el verso 18. Vamos a darle lectura nuevamente.
Recuerdan que hace 8 días nos dijo que no debemos de permitir que nadie nos juzgue en cuanto a comida y bebida. Aquí repite nuevamente esa palabra, diciendo lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La primera frase que encontramos aquí dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Lo que encontramos aquí es una advertencia muy fuerte, es una advertencia muy seria, a la cual nosotros debemos de darle la importancia que requiere. Debemos de prestar mucha atención. Esta advertencia sabemos que en su momento fue dada a los colosenses, ¿verdad? Pero por la inspiración divina de esta carta, de esta advertencia, hoy a nosotros nos viene como anillo al dedo. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día seguimos teniendo el mismo problema. Esto que estamos diciendo está viendo en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Perdón, no debemos de generalizar. Entonces pido perdón y corrijo, esto se está viendo en muchas iglesias, no en todas, porque hay iglesias donde pues se predica la sana doctrina, ¿no? Pero este problema se está viviendo en muchas de las iglesias que se dicen cristianas. Bien, por lo tanto, como tenemos el mismo problema, al igual que los colosenses, debemos de darle la importancia que esto requiere, ya que lo que sigue estando en juego es nuestro premio. Este premio es sumamente valioso, es sumamente importantísimo. Nunca en tu vida te han dado algo así, ni te lo van a volver a dar. Es único. Y si no queremos que nadie nos lo arrebate, que nadie nos quite ese premio, pues debemos de prestar mucha atención al apóstol Pablo, que hoy pues sabemos que él estaba hablando inspirado por Dios. Hoy nos está diciendo que nadie os prive de vuestro premio. Privar significa quitar, significa arrebatar, significa despojar. Y un premio, pues sabemos que es un galardón, es una recompensa que se le da a alguien, porque pues ha llevado a cabo un esfuerzo, ¿no? Realizó un esfuerzo. ¿Para qué? Pues para ganar un galardón, para ganar un premio en cierta carrera, en cierto concurso o en una competición, ¿no? Ahora bien, el premio al cual hace referencia aquí el apóstol Pablo, ¿sabes qué es? Se refiere a la salvación y a la vida eterna. ¿Antes habías tú recibido algo semejante? Cuando vivíamos en el mundo, ¿alguien nos dio algo semejante? ¿Algo que se le pareciera? ¿Te van a volver a dar algo así? No. Este premio, como dije, es valioso, es sumamente importante, es invaluable, no tiene precio. No hay cantidad que alcance para, pues si quiere intentar comprarlo. No se obtiene así. ¿De acuerdo? Bien, entonces el apóstol Pablo aquí se refiere a la salvación y a la vida eterna como ese premio, ¿no? Pero en otros pasajes le llama galardón, le llama corona de vida, corona de justicia, corona incorruptible de gloria, pero se refiere a lo mismo, a la salvación y a la vida eterna. Este es nuestro premio, repito, la salvación y la vida eterna. Sin embargo, presta atención a lo que te voy a decir, Sin embargo, nosotros no ganamos este premio maravilloso por nuestros propios esfuerzos. No hicimos absolutamente nada. No lo merecíamos. No tenemos ningún mérito en ello. Quiero que esto nos quede bien claro, Lo hemos mencionado en otras ocasiones cuando la palabra ha tocado eso. Pero a veces se nos olvida y pensamos que somos merecedores, ¿no? Ustedes no han escuchado a personas que en su ignorancia o en su cinismo dicen lo siguiente: ¿pero qué hice yo? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí
para que diera su vida por mí, para que diera a su Hijo amado Jesucristo, para que lo enviara a morir en una cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que vio en mí Dios? ¿Qué hice? No hiciste nada y no vio nada bueno ni en ti ni en mí. Y es por eso que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. Pero nosotros, repito, no tenemos mérito en ello. ¿De acuerdo? Sí. Aunque por ignorancia, pues en su momento nosotros tratamos de hacerlo por nuestros propios medios. Pensábamos que por hacer buenas obras, que por portarnos bien, que por hacer que por ser buenas personas, pues nos estábamos ganando el cielo, que nuestro premio, pues era la salvación, ¿no? Estábamos totalmente equivocados. Hay personas que piensan eso también, y en su cinismo llegan a decir eso, ¿no? No, o sea, no es necesario ir a una iglesia, no es necesario congregarse, no es necesario leer la Biblia. Es más, llegan a decir que no es necesario creer en Dios. Hace poco un tipo me decía así, no es necesario creer en Dios, no es necesario ser cristiano. Nada más con que te portes bien, con que hagas el bien, con eso. Y la persona que me lo estaba diciendo es un sinvergüenza. Yo lo conozco. Yo sé cuáles son sus obras. O sea, ellos piensan equivocadamente. Por ejemplo, ¿no? Aquí cargo mi amante, tomo, me drogo, robo, hago fraude, pero por aquí ayudo a alguien que necesita, ¿no? Le doy una limosna o le doy una despensa a un viejito y ya con eso, o sea, ya con eso me voy a salvar. Están totalmente equivocados. ¿Se dan cuenta a qué nivel de cinismo llegan las personas? Pues nosotros así intentamos hacerlo en su momento, ¿no? Pensábamos que por ser buenas personas o por hacer buenas obras alcanzaríamos la salvación. ¿Por qué pensábamos así? Porque ignorábamos las escrituras. Pero hoy sabemos que la Biblia dice que no es así. En muchos pasajes la Biblia habla de esto, ¿no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, ahí también el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Y en el 9 continúa diciendo, y no por obras para que nadie se gloríe. Ese pasaje es muy claro, ¿no? ¿Por qué se te dio la salvación? Por gracia, no la merecías. ¿Cuál fue el vínculo para alcanzarla? La fe, ¿sí? ¿La fe en qué? En Jesucristo y en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y en el 9 pues aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, es pensando equivocadamente, porque hago obras de misericordia, doy algunas donaciones, ayudo a algún asilo, etcétera, etcétera, por eso soy salvo. No, Señor, la Biblia es muy clara al decir no por obras. ¿Quieres otro pasaje? Busquen ese Tito, capítulo 3, versos del 5 al 7. Tito, capítulo 3, versos del 5 al 7. Tito capítulo 3, versos del 5 al 7, dice lo siguiente, escucha, está hablando de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y dice, nos salvó, está hablando de la salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Escucha el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos pasajes son muy claros, ¿no? Estos pasajes demuestran que nuestras mejores obras, nuestros mejores esfuerzos en cuestión de salvación son totalmente inútiles, no sirven para ganarse el premio del cual estamos hablando. ¿Quién tendrá la razón? ¿La Biblia o las personas que piensan así? La Biblia es inspirada por Dios. Nosotros, repito, no tenemos ningún mérito en ello. Todos los méritos le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde derramó hasta la última gota de su sangre para obtener
el don de la salvación, para obtener el regalo de la salvación, el cual pues nos dio gratuitamente. A nosotros no nos costó nada, es gratuito. Dios no le pone precio a sus bendiciones, como muchos farsantes lo hacen hoy en día, ¿no? No entienden este pasaje, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio, no nos vendió. Entonces, repito, nos dio ese don gratuitamente cuando nosotros creímos en Jesucristo y en su obra redentora. Ya se nos dio ese premio. Es maravilloso. No lo merecíamos de ninguna manera. Se nos dio por pura gracia. Ahora lo que tenemos que hacer, al igual que los colosenses, pues nosotros debemos agradecerlo. Necesitamos mostrar nuestra gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que nos dio. No te costó, pero al menos agradécelo. Necesitas valorarlo, necesitas cuidarlo, al igual que lo hicieron los colosenses. ¿Para qué lo vas a cuidar? Porque corremos el peligro de que alguien te lo quite, de que alguien te lo arrebate, de que alguien te despoje de él. Todos estamos expuestos a eso, Entonces debemos de cuidarnos de quienes quieren privarnos de nuestro glorioso premio. Ahora, miren, los que querían privar a los colosenses de este premio, pues eran los falsos maestros. Por ejemplo, los judaizantes que ya existían, ¿no? Ellos equivocadamente enseñaban a las personas que el evangelio de Jesucristo, creer en el evangelio no era suficiente. Eso es una herejía. Les decían, no, está bien, cree en el evangelio, pero necesitas cumplir la ley de Moisés, necesitas celebrar todas esas fiestas judías. ¿Y qué dice Pablo? No, Señor, eso solamente era sombra de lo que había de venir. Pero así enseñaban ya los judaizantes o los gnósticos. ¿Se acuerdan de los gnósticos? Aquí el problema, el peligro que corrían, que los gnósticos ya se habían introducido en estas iglesias cristianas. Entonces, pues por supuesto eran falsos maestros. Y la manera en que ellos querían privar a los colosenses de su premio, pues sigue siendo el mismo hoy en día. Los falsos maestros de hoy en día lo siguen haciendo de la misma manera. Es decir, hoy quieren arrebatarnos ese premio. ¿Cómo? Mintiéndonos. Y el verso continúa diciendo cómo, mintiéndonos y afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se dan cuenta? Afectando humildad significa que tal humildad no era genuina, no era verdadera, era falsa. Estos falsos maestros aparentaban una humildad. Y los falsos maestros de hoy en día siguen haciendo lo mismo. Aparentan una falsa humildad. Aparentan ser humildes, pero en realidad no lo son. Por fuera parecen buenas personas, parecen personas inofensivas, pero en realidad por dentro son malas, son gente perversa, gente que no tiene misericordia. Hablan del amor de Dios, de la piedad de Dios, de lo que tú quieras, pero nada de eso puedes encontrar en el corazón de estas personas. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo ya había hecho esta advertencia muchos años atrás. Busquen en Mateo capítulo 7, verso 15 y 16. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo llama a estas personas, a estos falsos maestros que le quieren arrebatar el reino de Dios a los cristianos. Mateo capítulo 7, versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Escuchaste lo que acaba de decir el Señor Jesús? Mira, Jesucristo
aquí nos está haciendo la misma advertencia, diciendo, guardaos. Y guardaos significa, cuídense, tengan mucho cuidado, estén alertas, estén vigilando, ¿sí? Aquí pues se está refiriendo a los falsos profetas, pero también aplica a los farsantes de hoy en día que se autoproclaman apóstoles o profetas. Y por supuesto también aplica a quienes porque pues, cada vez nos damos cuenta que son más sinvergüenzas, más cínicos, ¿no? Hay personas que hoy en día se hacen llamar querubines. Es más, otros van más allá y se hacen llamar Jesucristo. Dicen que ellos, yo soy Jesucristo. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el cinismo de estas personas? ¿Hasta dónde llega su maldad? Pues también aplica a ellos y también aplica, por supuesto, a todos los falsos pastores. Estas personas, según la palabra de Dios, vienen a ti como vestidos de ovejas. Es decir, aparentan ser personas muy humildes, muy amables, muy bondadosos, muy piadosos, personas muy amorosas, personas muy espirituales, pero en realidad no lo son. Yo sé que pues varios de nosotros o algunos de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales tuvieron esas experiencias con su apóstol o con su profeta, que cuando llegas a las iglesias te reciben con mucho amor y dices, ay, qué bueno es mi apóstol, ¿no? Pero cuando te sacan las uñas, las garras, por el amor de Dios, se quedas petrificado, ¿no? Dios mío, ¿quién es esta persona? Pues nada más venía vestido de oveja, pero son ministros de Satanás, son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces, es decir, son malos, perversos, orgullosos, soberbios, mentirosos, despiadados, etcétera, etcétera. Cristo aquí los está describiendo como eso, ¿no? Como lobos rapaces, como fieras salvajes. Ustedes saben que los lobos, pues son fieras salvajes, ¿no? Son depredadores de persecución. Los lobos tienen tácticas, son inteligentes. Y por medio de esas tácticas, pues persiguen a su presa hasta que la cansan y la atrapan, y después de atraparla la devoran completamente, ¿no? Sin piedad, sin misericordia. Es una fiera salvaje que no va a tener ni la más mínima piedad cuando atrapa a su presa. Pues los falsos maestros de hoy en día también usan tácticas organizadas. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad y para arrebatarnos nuestro premio glorioso, que es la salvación y la vida eterna. Y si logran hacerlo en vez de salvación, ¿qué es lo que vamos a obtener al último? Nuestro premio será la perdición eterna, el infierno, para que te quede más claro. Si no queremos que esto nos acontezca a nosotros, pues tendremos que cuidarnos de ellos. Tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hicieron los colosenses con los falsos maestros de sus tiempos, quienes, dice aquí la palabra del Señor, que se vestían como ovejas. ¿Para qué lo hacían? Pues para dar la impresión de que ellos se consideraban a sí mismos como muy insignificantes, como para poder acercarse a Dios directamente. ¿Sí me entiendes? Se decía, no, pues yo no, soy una persona muy insignificante, mucha humildad, ¿no? Entonces yo no soy digno de acercarme a Dios directamente. Entonces lo que necesitamos hacer es hacerlo por medio de los ángeles, porque menciona aquí a los ángeles. Los gnósticos adoraban a los ángeles y decían ellos que por medio de esos ángeles podían tener un acercamiento directo a Dios. Esto, pues, a pesar de que se escucha bonito, no es correcto. Estaban equivocados. ¿Por qué sabemos todo esto nosotros? Porque la Biblia es muy clara al decir que el único que es digno de adoración y de ser glorificado es Dios. Todas las alabanzas, por ejemplo, que pusimos el día de hoy y las que ponemos
durante todo el tiempo, ¿a quién glorifican? A Dios, ¿verdad? A Dios y a nadie más. Mira, si un ángel permite la adoración, pues no es un ángel fiel a Dios, es un ángel caído, es un demonio, porque al igual que Satanás, se disfrazan como ángel de luz, es decir, como ángeles que son fieles a Dios, pero no lo son, son ángeles infieles, son demonios, ¿de acuerdo? Por eso permiten la adoración. Los ángeles fieles nunca han permitido que se les adore, ¿eh? Ellos no permiten la adoración. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Ve a Apocalipsis, capítulo 19, versos del 9 al 10. El último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10. ¿Ya lo tienes? Escucha lo que dice. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y fíjate lo que hizo el apóstol Juan cuando pues estaba escuchando a este ángel, él sí los vio. Y dice lo siguiente, yo me postré a sus pies para adorarle. Escucha la respuesta del ángel. Y él me dijo, mira, es decir, ten cuidado. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este pasaje es muy claro y comprueba que ningún ángel permite la adoración, ningún ángel verdadero. Siendo ángeles, en la Biblia encontramos también que ningún siervo verdadero de Dios ha permitido que se le adore. No lo hicieron los profetas, ni Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, nadie de ellos. No lo hizo David, no lo hizo Moisés, no lo permitió. Ninguno de los apóstoles lo permitieron tampoco. En Hechos, capítulo 10, versos del 25 al 26, fíjate lo que dice. Le voy a dar lectura. Escucha, Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Escucha la reacción de Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Te das cuenta? Estos pasajes pues nos enseñan que no debemos de adorar a nadie más que a nuestro amado Padre Celestial, ¿verdad? Hay muchos que ignoran estas palabras y adoran a su falso apóstol, adoran a su falso profeta, adoran ángeles, adoran imágenes, adoran a todo el mundo. La Biblia enseña que cuando en una iglesia, aunque estés fuera de la iglesia, cuando las personas adoran al hombre, Dios ya no está ahí, ya no está en tu vida, ya no está en esas iglesias, no hay el respaldo de Dios, le están robando la gloria. ¿Quién es el hombre para que se le adore? Es un vil mentiroso, igual que todos nosotros, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bien, a los que hacen esto, lo más seguro es que ya fueron privados de su premio y van derechito al infierno y ni cuenta se han dado. Al menos que pues todavía estén a tiempo de reaccionar y de corregirse, ¿no? Y de que adoren a Dios y no a su apostolete o a su profeta, ¿no? Falso. Miren, vamos a continuar con la siguiente frase que dice, entremetiéndose en lo que no ve, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. A este pasaje le voy a dar lectura en la traducción al lenguaje actual y escucha lo que dice a este verso. Dicen, ¿quiénes dicen? Los falsos maestros, los gnósticos, ¿no? Los de aquellos tiempos y los de hoy en día. Dicen que ven visiones, pero mienten en sus pensamientos, los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. ¿Te das cuenta? Eso es muy común hoy en día en las iglesias, ¿no? Principalmente por las de corte neopentecostal. Todos esos falsos profetas
y apóstoles, y digo todos porque es así literal, porque ya la Biblia nos enseña que ese ministerio ya no está vigente. Es muy común escuchar los que dicen, tuve una visión, tuve un sueño, te voy a dar una nueva profecía, etcétera, etcétera. La palabra de Dios los está desmintiendo aquí. Están mintiendo, no ven visiones. Estos falsos maestros decían que veían a los ángeles en visiones, pero la verdad es que ninguno de ellos había visto a un ángel, ni siquiera una visión. Sin embargo, pues ellos adoraban lo que no habían visto. ¿Te das cuenta? La palabra entremetiéndose pues da la idea de investigar, de entrometerse en algo que no les importa, es decir, andaban de metiches en algo que no les concierne a ellos. Andaban y ya andan los de hoy en día, ¿no? Bien, la última frase dice que estas personas viven vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los falsos maestros de hoy en día siguen viviendo de esta misma manera. Andan muy inflados en la vanidad de su mente carnal. La humildad que estas personas profesan es falsa, no es verdadera. Su mente carnal los lleva a sentirse superiores a todos los demás. Pretenden ser más espirituales que todos los demás cuando en realidad no es así. Su mente carnal no los guía a una vida en Cristo, sino más bien los aleja de Jesucristo. Estos andan conforme a la carne, viven conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Mira lo que dice el verso 19, vamos a volver a darle lectura. Colosenses capítulo 2, verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El pasaje es muy claro. Mira, no haciéndose de la cabeza significa que estos falsos maestros no permanecen firmes en Jesucristo, no tienen a Cristo como cabeza. Eso es muy delicado, eso es sumamente grave, ¿no? No viven apegados a Cristo, no lo consideran como su cabeza, no permiten que sea quien los guíe, quien los dirija, quien los instruya. Eso es muy grave, repito. Bien, la siguiente frase dice lo siguiente: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Al decir todo el cuerpo, pues se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y al decir nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Las coyunturas y ligamentos representan a los miembros del cuerpo de Cristo que cooperan para la unidad del cuerpo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo de Cristo es uno y los miembros son muchos, ¿no? Tenemos manos, tenemos brazos, cabeza, ojos, nariz, boca, oídos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Cada uno es importante, ninguno de nosotros es más importante, ¿no? Si alguien es importante, ¿quién es? La cabeza, que es Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros debemos de tenerlo como nuestra cabeza. ¿Sí? Porque sin cabeza, ¿cómo estaríamos? O como están estas iglesias, haz de cuenta que están decapitadas. ¿Ustedes han visto en ocasiones cuando le cortan el pescuezo a una gallina? ¿Cómo se va la gallina? ¿Verdad? Se golpea y azota y... Pues así están estas iglesias y no se dan cuenta porque no tienen a Cristo como su cabeza. Se consideran del cuerpo de Cristo, pero en realidad no lo son. Y hay muchas evidencias, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia más grande?
pues que no viven conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más queremos para darnos cuenta? Esa es una evidencia muy clara. Bien, entonces, nosotros los miembros, como miembros del cuerpo de Cristo, pues nos alimentamos y nos nutrimos por medio del crecimiento que Dios da. ¿Sí? Dios es el que da el crecimiento y no el hombre. Dios provee todo lo necesario para que el cuerpo pues crezca sano y bien nutrido. Pero el crecimiento, repito, lo da Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bien, pues lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos pasajes, los falsos maestros de aquellos tiempos como los de ahora, están ignorando estas palabras. No viven haciéndose de la cabeza que es Jesucristo, es decir, no lo tienen a Él como cabeza. Estas personas se ponen a sí mismos como cabeza de la iglesia. Ellos mismos se ponen como de las iglesias que pastorean y piensan que están por encima de todos los demás y que todos los demás les deben de obedecer sin que se les cuestione nada. Esto es verdad. Tal vez alguien no lo haya vivido de los que están aquí o de los que nos ven, pero nosotros sabemos que así es. Estas personas así les enseñan, ¿no? O sea, la máxima autoridad en esta iglesia soy yo. Aquí se va a enseñar lo que yo diga y se va a hacer lo que yo diga. Mi autoridad es ilimitada, es incuestionable. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no es así, la palabra de Dios los desmiente. Es cierto que el pastor tiene autoridad, sí, pero es delegada de parte de Dios, es así muy mínima. Es delegada, limitada y cuestionable. Si tú me puedes cuestionar a mí si estoy haciendo algo equivocado, tienes todo el derecho. Yo no soy el dueño del cuerpo de Cristo. Solamente me fue delegada un poquito de la autoridad y pues lo que yo te enseñe tiene que respaldarlo la Biblia. Yo no te puedo enseñar o imponer algo a ti que no lo sostenga la Biblia o que no haya sido enseñado por Jesucristo. Pero bueno, así funciona ahí, ¿no? Estas personas se ponen en lugar de Jesucristo. Por lo tanto, las iglesias que pastorean sí se nutren y crecen en número. Tan es así que encontramos iglesias de 4,000, 5,000 personas, mega iglesias, ¿no? Pero no se están nutriendo, no se están alimentando, ni están creciendo con el sano crecimiento que solamente Dios da. El hecho de que sean 5,000, 10,000 o lo que tú quieras, eso no significa que estén en la verdad. Y si no están en la verdad, ¿hacia dónde van? Al infierno, junto con su líder religioso. Porque esos hombres no son ministros de Dios. Para ellos son como empresas. Las personas que logran librarse de ahí, de esos lugares, son las que en verdad aman a Dios, las que le entregan su corazón, las que entienden el Evangelio, las que se ponen a leer, a estudiar, y en su momento dicen, no, usted es un mentiroso, me voy de aquí, salen huyendo. Pero los irresponsables, los que le creen más a su pastor, a su profeta, que a lo que dice Dios, están siendo condenados, porque le están creyendo a un mentiroso y no a Dios. Esto es bien delicado. Bien, la Biblia nos enseña que el crecimiento sano que da Dios, pues solo se produce cuando el cuerpo, que es la iglesia, pues tiene a Cristo como cabeza. El apóstol Pablo, si bien recuerdan en el capítulo 1, verso 18, ahí ya nos dejó bien claro que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿Sí? Él es la cabeza de la iglesia y nadie más. No lo es ningún líder religioso, ni el papa, ni obispos, ni cardenales, ni apóstoles, ni profetas, y menos los pastores, y menos los ángeles. De hecho, fue Dios mismo quien puso como cabeza de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Él lo puso sobre todas las cosas.
en la iglesia, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, pues si la iglesia nunca ha estado decapitada, ¿por qué la gente se atreve a ponerse de cabeza o a poner a alguien más de cabeza sobre la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Hebreos capítulo 13, verso 5, dijo lo siguiente, escucha, nunca los dejaré ni los desampararé. Entonces, pues la iglesia nunca va a necesitar de otra cabeza, porque nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa y nosotros sabemos que la cumplirá, que así será. Él es la cabeza. Él prometió estar siempre con su iglesia y repito, nosotros creemos firmemente que así será. Por lo tanto, siendo Él la cabeza, Él es quien marca el destino de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, la cual pues hoy en día la encontramos escrita en la Biblia. Aquí está la palabra de Jesucristo. Y a través de ella ordena lo que los pastores deben de enseñar y no lo que nosotros querramos. Hay muchos pasajes que enseñan eso. En Mateo capítulo 28, versos del 17 al 20, ahí hacía poquito tiempo, hacía unas cuantas horas que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Se le aparece a sus 11 apóstoles y ¿qué creen que les dijo? Toda potestad, toda autoridad me es dada y inmediatamente ejerce esa autoridad diciendo, por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha lo que dice aquí, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Que guarden significa, pues que lo pongan por obra, ¿no? Amén. Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si yo como tu pastor te enseño lo que Jesucristo enseñó, Él nos va a respaldar, vamos a poder gozar de su presencia. Si yo hago lo contrario, olvídense de eso, No, Él no nos va a respaldar, no va a estar con nosotros, porque estamos enseñando mentiras y Dios condena la mentira y a quienes la practican. Esto es bien delicado, como les estoy diciendo. Entonces, mira, los apóstoles así lo entendieron y así lo hicieron. Y así es como los pastores de hoy en día y los creyentes de hoy en día, pues necesitamos entenderlo y hacerlo. Necesitamos relacionarnos con Cristo y sujetarnos a enseñar y aprender solo la palabra de nuestro amado Padre Celestial y no la nuestra, como lo hacen los falsos maestros que estamos mencionando, quienes con sus falsas enseñanzas, con sus patrañas filosóficas y tradiciones religiosas sin fundamento bíblico, están privando a muchas almas de su premio, les están arrebatando el reino de Dios. Lo que decía hace unos momentos, no es muy común escuchar en esas iglesias donde el pastor o apóstol, como se haga llamar, toman el púlpito para hablar de sueños, para hablar de visiones, para hablar de sus experiencias. Hablan más de su persona que del Evangelio de Jesucristo. Entonces las personas en su momento llegan a conocer más al pastor que a la palabra de Dios, que a Jesucristo. Ya saben que les predican de todo menos del Evangelio de Jesucristo. ¿Y eso es correcto? No, son unos sinvergüenzas. El púlpito es exclusivamente para predicar la palabra de Dios y no mis experiencias, no mis ideas maravillosas. Yo pienso, yo humildemente opino, eso no sirve absolutamente de nada. El púlpito es para exponer el único y verdadero Evangelio de Jesucristo y por supuesto todo el consejo de Dios, es decir, todas las enseñanzas de Jesucristo y de nuestro amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Amén. Bien, queridos hermanos, si ustedes no quieren que nadie les arrebate ese premio tan valioso, cuyo precio pues sabemos que fue muy alto, ¿qué fue lo que costó? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Si no quieren que se les quite, que se les arrebate, pues tomen en cuenta la advertencia que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está diciendo hoy. Tengan mucho cuidado y asegúrense que lo que se les está enseñando aquí sea conforme a la palabra de Dios. Que sea conforme a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Asegúrense que yo y ustedes tengamos como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos miembros, debemos estar unidos, debemos estar nutriéndonos y creciendo, pero por la palabra de Jesucristo, este alimento real y verdadero, ¿no? Y que sea Dios, si lo hacemos así, pues por supuesto que va a ser Dios quien nos esté dando ese sano crecimiento. No importa la cantidad, eso no es garantía, como decíamos hace unos momentos, de que estemos en la verdad. Somos un puñadito de cristianos, pero tenemos que aprender a crecer juntos, a madurar, a ser cristianos de compromiso, cristianos responsables, cristianos verdaderos, cristianos que viven, que conocen y viven las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer fieles a Él, necesitamos permanecer firmes en la fe que hemos depositado en Él. Y de esa manera, ¿qué estaremos asegurando? Nuestro premio, ¿verdad? Va a llegar el momento en que, pues, finalmente lo podamos disfrutar ante la presencia de Dios. El reino de los cielos es lo que nos está esperando siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Dios y nuestro Señor Jesucristo ya hicieron lo más difícil. Lo que a nosotros nos toca, pues es mucho más fácil. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que entregar nuestra vida plena y totalmente. Necesitamos obedecer totalmente, no nada más en lo que a nosotros nos convenga o cuando tú quieras o cuando puedas. Así no funciona el asunto. ¿De acuerdo? Si le hacemos así, va a llegar otro. Ustedes son testigos cuántos se han ido de aquí, sabemos en dónde se congregan. Les encanta que les mientan. No les gusta escuchar la verdad, pero hay ellos en su momento van a tener que dar cuentas a Dios. Entonces ya sabes, querido hermano, si no quieres que nadie te quite tu premio, haz la parte que te corresponde a ti. ¿De acuerdo? Amén. Mediten en esto durante la semana, porque lo que hemos visto a través de las Escrituras es algo muy serio. ¿De acuerdo? Amén. Tómenlo en cuenta y tomen las medidas que pues, son necesarias. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, hasta aquí con el tema de hoy. Padre bendito, sea tu santo nombre, te damos las gracias por nuestro corazón agradecido, por la palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas el día de hoy. Es una advertencia muy seria a la cual pues debemos de darle la importancia que requiere, Señor. Sabemos que lo que está en juego es nuestra salvación. A ti te costó dar la vida de tu Hijo amado Jesucristo. A nosotros no nos costó, Señor, pero pues debemos ser agradecidos. Debemos de cuidarla viviendo en santidad, en obediencia, poniendo por obra todo lo que tú nos enseñas a través de tu bendita palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a que esto se haga una realidad. Y te rogamos que tengas misericordia de aquellos que no han entendido, Señor. Ayúdalos a entender antes de que sea demasiado tarde, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y pues si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana exponiendo tu verdad, alabándote y glorificándote solamente a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén.